A pensar más con Rosa María Palacios. Señoras, señores, muy buenos días. Bienvenidos a Pensar Más con Rosa María Palacios desde Radio Santa Rosa para todo el Perú y para toda la red de radios que se unen a esta transmisión. Saludamos en Chimbote a Radio Santo Domingo, en Arequipa a Radio San Martín, en Ucayali a Radio Cepagua, en la Convención a Radio Quillabamba TV y en Puerto Maldonado a Radio Madre de Dios. También saludamos a la red de radios que generosamente se unen a esta transmisión en Huánuco, Radio Huánuco, Ayacucho, Radio La Voz de Ayacucho, Puno, Radio Pública, Ancash Moro, Huancayo, Radio Cumbres, la radio del Arzobispado de Huancayo, en Satipo, Radio Milenio, Abancay, Radio Estación Solar, Yurimagua, Radio Oriente, Cajamarca, Radio Los Ángeles, en Lampa, Radio San Valentín, Cerro Pasco, Radio Activa, Guanta, Radio Continental, Onda Digital TV, Fuego TV, AM Tagua, y las plataformas móviles que están transmitiendo en vivo a Pensar Más, el Facebook de Radio Santa Rosa, el Facebook de Radio Quillabamba TV y también el canal de Radio Quillabamba en la zona de la convención y también nuestra página web www.radiosantarosa.com.pe. Hoy día es 2 de febrero del año 2023. Día de la Virgen de la Candelaria. Queremos enviar un fuerte abrazo a todos nuestros hermanos de Puno, sobre todo donde esta fiesta es la fiesta más importante en su calendario litúrgico. Los saludamos desde acá en todo ese dolor que puedan estar pasando también, pero igual van a celebrar a nuestra Madre, la Virgen de la Candelaria. Y en las informaciones, en las noticias, pues ayer el Pleno del Congreso decidió rechazar nuevamente el proyecto de adelanto de elecciones. No alcanzaron los votos, solamente 54 votos a favor, 68 votos en contra y 2 abstenciones. No se alcanzó el proyecto de adelanto de elecciones. Al rato el premier Tarola salió y anunció que habían enviado el proyecto de ley que la presidenta había anunciado para que las elecciones se realicen en el mes de octubre. Y también, junto con eso, anunció que la señora Dina Boluarte no va a renunciar. No va a renunciar. Hoy día el Congreso tiene reunión, se van a reunir porque también han quedado ver un proyecto que ha enviado el señor Jaime Quito, que también propone adelanto de elecciones. Pero como vemos, la cosa parece que no va a caminar, parece que el Congreso se reafirma, siempre pone un obstáculo de un lado y de otro, así es que siempre saldrá la misma votación, no al adelanto de elecciones, porque se quieren quedar hasta el 2026, y el Ejecutivo también está con la misma canción, porque el señor Otárola sigue diciendo que la señora Dina Boluarte no va a renunciar, y la única posibilidad para adelantar elecciones dentro del marco constitucional, si el Congreso se niega, la única posibilidad es la renuncia de la señora Boluarte. Y por otro lado, el INEI ha dicho que la inflación en el mes de enero se ha incrementado a 8.87%. A preocuparnos un poco. Muy bien, Rosa María va a analizar este y otros temas en los siguientes minutos. Saludamos a Rosa María Palacios. ¿Cómo está, Rosa María? Muy buenos días. Muy buenos días, Abel, y muy buenos días a todos nuestros oyentes en el Perú y en el mundo. Empezamos como todas las mañanas cumpliendo con nuestros auspiciadores. La Maestría en Gerencia Social de la Pontificia Universidad Católica del Perú invita a profesionales de diferentes disciplinas a participar del proceso de admisión. Informes en Facebook, @PUCMGS o al teléfono 993-028-464. Hotel La Cuesta de Caima de la Asociación Santa Catalina de Encena de las Madres del Monasterio de Santa Catalina es la mejor opción para tu estadía en Arequipa. Informes en el Facebook e Instagram del Hotel La Cuesta de Caima
Arequipa. Y finalmente, Urbánica. Diseñamos y construimos viviendas que te conectan con la naturaleza y que generan bienestar para tu hogar. Si deseas conocer nuestros proyectos en Punta Hermosa y Miraflores, o si tienes algún inmueble donde quisieras construir, nos podemos asociar también. Escríbenos al WhatsApp 948-242-747 o 998-999-201. Muy bien. Y si usted quiere colaborar con nosotros, lo puede hacer muy fácilmente a través de cualquier billetera electrónica en el Perú. Lo único que tiene que hacer es acercar su teléfono a la pantalla, capturar el QR y hacer una donación. Todas las donaciones son bienvenidas, aunque sean pequeñitas, nos ayudan mucho. Y a los peruanos que nos siguen en el exterior, que son muchos y estamos muy agradecidos, pueden colaborar con sus tarjetas de crédito a través del PayPal, que es un método muy seguro para que llegue el dinero. Muchas gracias a todos ustedes. Y nosotros acá en el Perú tenemos que empezar por comentar lo que pasó ayer en el Congreso. Ya Abel les ha adelantado algunas líneas. Pues el Congreso peruano sigue en la misma sesión de lunes, ¿ah? Ese lunes largo, ese cuarto intermedio que ya parece una avenida, no un cuarto, ¿no? Lunes, martes, miércoles. Hoy jueves continúa la sesión, la misma sesión de lunes. ¿Por qué? Porque el Congreso no se pone de acuerdo. Casi todo el Congreso, salvo Renovación Popular, está de acuerdo en irse. Bueno, ustedes dirán, con 87 votos, si están 87 de acuerdo en irse, bueno, vamos adelante. Y así se creía. Pero luego no están de acuerdo en nada más que genere una mayoría, ¿verdad? Que si se va en el 2004, que si se va en el 2024, que si se va en el 2023. Que si se van por 5 años los que entran, que si los que entran por 2 años y es complementaria, que si la asamblea constituyente, que si aunque sea una pregunta no vinculante, lo que fuera. Entonces, en ese desaguisado, el Congreso está trabado y va a seguir estando trabado. Lo que se vota ayer es lo siguiente. Nano Guerra García lo que hace es lo que puede. No es un fracaso que no se pongan de acuerdo, hace lo que puede. ¿Y qué resultó de la conversación? Que tuvo la genial idea, que yo he criticado muchísimo, de hacer una elección complementaria, la llamaron, un engendro, algo que se les ocurrió en el Congreso. ¿Para qué? Para poder reelegirse. Para decir, esta no es una nueva elección por 5 años, por lo tanto tenemos derecho a ser reelegidos. Y para obtener ese derecho, nos querían condenar a tener un presidente de a 2 años. Es decir, constitucionalizar la inestabilidad política. Al final solo lograron 54 votos. Porque no tiene sentido. Tú no puedes tener 8 presidentes pues, en 6 años y pretender que la solución es tener 9. No tiene sentido. Tenemos que volver como país a presidencias de 5 años con congresos de 5 años. Y sí, con la posibilidad de reelegirse, porque la reelección es un mecanismo, ¿no es cierto?, de incentivo para que el congresista se porte bien y piense en el bien común y no en su interés particular. Más aún, si ese congresista pertenece a un partido que no es partido, y como no es partido en realidad, sus intereses particulares priman mucho más que el bien común. Y ayer lo hemos visto. Ayer lo hemos visto por enésima vez. El debate demostraba eso. No hay un sentido de bien común. ¿Qué es lo mejor que yo puedo hacer por mi país? Esa es la pregunta que hay que hacerse todos los días. ¿Qué puedo hacer por mi país? Es una pregunta bien sencilla que se tiene que hacer un congresista. Bueno, hay una protesta social, hay muertos, hay heridos graves, hay heridos, hay destrucción, hay violencia. ¿Cómo le ponemos fin a la violencia? Con una solución política. ¿Cómo puedo ser parte de esa solución política? Esa debería ser la actitud. Pero no hemos visto eso ayer.
Y hoy día no se va a hacer un milagro. Yo les decía la semana pasada, solo un milagro, no hay milagro. No hay forma. El Congreso está trabado. Y es un Congreso que ha estado trabado desde que se instaló en agosto del año 2021. Está trabado y eso permite que no hagan daño, que en el Perú es bastante, ¿eh? Salvo cuando se ponen de acuerdo y hacen daño, como en el caso de Sundedo, por ejemplo, ¿no? Una concertación para dañar, que solo necesita 66 votos, por lo tanto, esa sí la tiene. O una concertación para no investigar a Alarcón, a Merino, a los cuellos blancos. O sea, para eso sí, para dañar logran algunos acuerdos de 66 votos. Para elegir un tribunal constitucional a su medida también. Ningún problema. Y de ahí nada más. Y de ahí nada más. La Asamblea Constituyente para la izquierda ya es un fetiche. Es un muñeco que agarra, que lo mueve. No saben ni qué contenido tiene, ni para cambiar qué, pero es un fetiche. Y el fetiche es tan poderoso que no puede, no les basta tener como triunfo el adelanto de elecciones. No, necesitan la Asamblea Constituyente. Si realmente cree que la mayoría del país quiere una Asamblea Constituyente, en las próximas elecciones tienen que hacer que la gente vote por candidatos que van a votar en el Congreso a favor de modificar el artículo 206 y tener una Asamblea Constituyente. Si logran que 87 candidatos, ¿no es cierto?, resulten electos para cambiar la Constitución y establecer una Asamblea Constituyente, qué mejor, tienen la oportunidad. Le pueden decir a la población, vamos a elecciones para elegir candidatos y partidos que promuevan la Asamblea Constituyente. Y depende de la población, ¿no es cierto?, que vote o no vote por candidatos que promuevan la Asamblea Constituyente. Ahí tienen su solución política. Pero no, no. Quieren sacarlo por la puerta falsa. No se puede, pues. Por otro lado, hay el grupo que dice que no. Hay uno eligieron hasta el 2026, ¿eh? No. Y, a ver, tratando de entender su punto de vista, ese es el deber ser. Si todos estamos de acuerdo en que el presidente tiene que durar 5 años y el Congreso también. Pero, pero, y el pero es grande, tuvimos un presidente que dio un golpe de Estado en vivo y en directo en televisión y decidió cerrar el Congreso. Y al presidente se le tuvo que detener en flagrancia y meterlo preso en flagrancia por el delito de rebelión que está en la DIROES. Cuando eso pasa, y te sales de la normalidad, tienes que aceptar que el deber ser ya no es. Y hay otra realidad política. Y que el país merece, luego de ese intento de golpe de Estado, una solución política que sea aceptada por la mayoría de los peruanos. Uno sigue 27 días en paro. Yo no sé si eso se entiende acá. Hace 27 días, desde el 28 ya, desde el 4 de enero, Puno ha parado. No hay transporte. No hay vías de comunicación, están bloqueadas. Algunos autos particulares pueden moverse. No entra correctamente el gas, no entra el combustible. Está parado. Con el apoyo de la mayoría de la población. Tú no haces un paro de 27 días, ¿no? Siendo una cúpula de 4 comunistas y 2 agitadores, ¿no? Y 6 vándalos. No, no funciona así. Para parar una ciudad 27 días. Y no solo una ciudad, sino una región. Prácticamente toda la región está parada. Necesitas apoyo popular. Y ese apoyo popular se logró gracias a los muertos que el Estado peruano dejó. Si es que había alguna duda. Y lo mismo está pasando en Cusco.
Y lo mismo está pasando a veces, a Prende y Apaga, en Arequipa y en otras zonas del país. En Madre de Dios ni se diga. Ya simplemente no hay gas, no hay gasolina. Se está cocinando a leña. Y tampoco entran medicinas, tampoco entra el oxígeno, tampoco entra lo que tiene que entrar para ayudar a la gente más pobre. Pero la mayoría de las poblaciones ahí están a favor de la protesta. Si no estuvieran a favor de la protesta, ya hubieran liberado las vías. Esto no es el barrio chino. O sea, el sur del Perú está viviendo un drama, donde el único punto que tiene coincidencia absoluta en la población es que salga Dina Boluarte del poder y vamos a un adelanto de elecciones. Es lo único que pido. Y estamos entrampados. Hoy día se tiene que discutir el otro proyecto de minoría. No es nuevo, es un proyecto que se presentó en diciembre, ¿eh? No es un nuevo proyecto. Nuevo proyecto fue lo que presentó ayer el señor Cabero y Adriana Tudela. Los congresistas presentaron un proyecto señalando que había que ir a un referéndum para preguntarle a la gente si quería que los terroristas fueran candidatos, una cosa así. Bien populista el proyectito, ¿no? Obviamente, cuestión de orden, se rechazó la cuestión de orden y siguieron debatiendo el proyecto del señor Jaime Quito, que dice lo mismo, elecciones 2023 con la Asamblea Constituyente. ¿Cuántos votos creen que va a tener? 42. Los votos de la izquierda. Punto. O sea, pueden seguir perdiendo el tiempo días de días de días. Anoche, la presidenta de la República cumplió lo que había dicho el domingo en la noche. Había mandado un proyecto de ley igualito. Elecciones en 2023. Lo que propuso el fujimorismo el viernes pasado y se rechazó. Con primera vuelta en octubre, segunda vuelta en noviembre, juramentación en diciembre. Se hacen un pan con mango por el Parlamento andino. Pero sacando eso, son elecciones generales que van a producir un Congreso y un presidente de 5 años. La solución que ya estaba planteada, ojo, en diciembre pasado, solamente que era el 2024. Y todo el mundo le decía al país, no, o sea, no aguanta la gente hasta el 2024. Y el fujimorismo cambia de posición. Y por eso, esa oportunidad ya se perdió. Cosa por la cual Avanza País critica severamente al fujimorismo. Pero yo creo que el fujimorismo fue realista. Si esperaban al 15 de febrero a la segunda votación, no iban a alcanzar de ninguna manera los 87 votos. Esos 93 que votaron no iban a volver a votar. No. Entonces decidieron adelantar las cosas a esta legislatura para no tener que, ¿no es cierto?, correr en la máquina del tiempo, porque ya no iban a tener una segunda legislatura hasta agosto. Entonces lo que hicieron fue pelear porque fuera el 2023. La presidenta ha mandado otro proyecto, se puede votar hoy día también, y el resultado va a ser exactamente el mismo. Exactamente el mismo, una y otra vez, una y otra vez, y una y otra vez. ¿Por qué? Porque se necesitan los votos de la izquierda. Y la izquierda lo único que quiere es que Dina Boluarte renuncie, porque ese es el punto número 1 de la protesta social. Y necesitan un trofeo que mostrar a la masa, y esa es la cabeza de Dina Boluarte. Y sí, suena extorsión, estamos completamente de acuerdo. Pero regresemos a la pregunta inicial que planteamos al inicio de este programa. ¿Qué es lo mejor que puedo hacer yo por mi país en este momento? De repente mañana es otra cosa, pero hoy día lo mejor que puedo hacer yo por mi país es promover unas elecciones anticipadas. Porque así las cartas se vuelven a repartir y encontramos un espacio en el cual nos podamos entender. Pero para eso, la única fórmula hoy es Dina Boluarte. Y eso depende de la voluntad de una persona, de ella. En el Congreso depende de la voluntad de 87 personas. Si quieren de 130, pero por lo menos de 87. Y esa voluntad de 87 personas está presente en el Congreso. Como digo, el resultado de las elecciones de 2021 tiene sus pros y sus contras.
Pero no tenemos una dictadura de un partido, ¿no es cierto? Eso es bueno. Nos quedamos escaldados en 2016, ya nadie quiere eso. Contra, no se logra normalmente sacar adelante proyectos con decisiones difíciles. Ese es el problema. Y eso no va a ser fácil de resolver en las próximas semanas, lamentablemente. Y a pesar de que en el gobierno creen que la protesta social va a bajar, que la gente se va a cansar, estoy segura que la gente ya está cansada, muy cansada. A pesar de todo eso, la protesta va a seguir. Es no conocer tu país si crees que esto va a cambiar. Y yo creo que conozco un poco mi país y yo sé que no van a parar de protestar. Y va a ser larga. Porque además, miren, lo único que tienen que hacer es conocer la historia del Perú y revisar cuánto duran las protestas en el Perú cuando la población ya tiene una idea fija de que las cosas tienen que cambiar. Abel y yo somos contemporáneos, pero Abel se acuerda seguramente igual que yo de las protestas de 1975 y 1976. Fueron larguísimas. Nos quedamos 2 o 3 meses sin ir al colegio. Y no por pandemia, por protestas. Y al final, el gobierno Morales Bermúdez tuvo que sentarse y negociar por esos políticos que había despreciado una salida constituyente porque no daba más. Y negociaron una transición que fue muy larga. 2 años de asamblea constituyente, elecciones en 1980. Miren todo el proceso, de huelgas nacionales del 75 a elecciones del 80. Había una tremenda crisis económica que acompañaba, por supuesto, todo el problema. Entonces, los peruanos sí pueden pelear muchos años cuando tienen una idea clara de lo que quieren, ¿eh? Y si Dina Boluarte pretende quedarse hasta el 2026, que no lo pretende, porque ha mandado un proyecto muy claro diciendo que quiere este año, y no le dicen cómo se va a ir este año, ella nos está diciendo, yo en diciembre me voy. Bueno, estamos en febrero. Si te dicen no a tu proyecto, siempre tiene la carta pegada al pecho de decir, yo me voy. Y empecemos de nuevo. El famoso aymarazo duró 7 semanas. Bien conocido en el 2011. Bien conocido. A ver, ya estamos con nuestro invitado, Sí, ¿verdad? estamos con nuestro invitado, el doctor Nieto Montesinos, nos está esperando. Vamos a ir una pausa chiquitita y volvemos con el doctor Y que nos volvemos está con él. esperando. Tiene la gentileza de esperar. Continuamos con A Pensar Más con Rosa María Palacios y ya está con nuestro invitado. Rosa María, adelante, por favor. Y estamos con el doctor Jorge Nieto Montesinos, que siempre es una voz autorizada, ha sido candidato a la vicepresidencia de la República, en un momento, y a él lo ha contado en varios momentos también, voceado como presidente del Consejo de Ministros, y ahora desde una posición, digamos, expectante ante un proceso electoral que está por venir algún día en el horizonte. Pero queríamos empezar por preguntarle lo que todos nos preguntamos en estos días. ¿Cuándo va a acabar esto? ¿Cuándo va a acabar esta crisis política? O pasemos a otro miniciclo, ¿no? Pero ¿cuándo salimos de este ciclo de confrontación? Es claro que nuestra élite política está por debajo del momento y de las necesidades que están planteadas. Y en esta circunstancia, como tú lo has dicho hace un momento, la única manera de desbloquear la situación es la renuncia de la presidenta. Cuando conversé con ella, yo le planteé que debía incorporar en su repertorio de acciones la posibilidad de su renuncia, no para que la ejecutara en ese momento, pero que incorporara en su Claro. haz de medidas su renuncia, que la incorporara en su cabeza, porque si ella no razonaba sobre el problema con vida política y lo iba a tomar como un asunto personal, cuando se planteara el momento, la necesidad, ella no iba a tomar la decisión. No sé si escuchó, no sé si lo ha hecho,
pero en todo caso creo que el momento ha llegado. Creo que no es la mejor solución, creo que es una elección muy precipitada, creo que va a haber dificultades enormes en las reglas de ese proceso electoral, que probablemente tengamos que elegir entre casi los mismos, pero creo que es en este momento la única salida. Y el Congreso no está comportándose a la altura, pero eso no es novedad. Eso viene siendo ya una constante en los últimos años. Si tú he escuchado hablar de la época del 70, Morales Bermúdez, etcétera. Y yo fui parte del grupo que organizó el paro del 19 de julio de 1977 y el paro nacional de mayo del 22-23 de mayo de 1978, sin los cuales no hubiera habido retorno a la democracia. La izquierda en ese momento no nos dimos cuenta de lo que habíamos hecho, porque como queríamos la revolución, la democracia nos pareció muy poca cosa. Pero fueron esas movilizaciones sociales las que colocaron el tema de la transición fuera del esquema que quería el gobierno militar. El esquema del gobierno militar se iba hasta el año 84-86. Con la Claro. inversión de la época tenían que institucionalizar las reformas, cualquier cosa que eso significara. Fueron esas movilizaciones sociales las que colocaron al gobierno militar ante la necesidad imperiosa de, en el más corto plazo, cara a elecciones, tanto de presidente como de gobierno nacional. Y no fue una decisión que quisieran. Yo tuve la oportunidad de hablar de esto, de nuestras diferencias entonces, con el general Morales Bermúdez cuando estaba de ministro de Defensa. Él presidía un grupo que se llamaba el Grupo de los Nueve, que eran los 9 comandantes generales más antiguos de las Fuerzas Armadas, de las tres armas. Y después, antes de una reunión con el grupo conjunto, yo pude tener con él un par de horas en la que conversamos de estas cosas. Y te recordé además que en esa época él me había metido preso, cosa que a él nos sorprendió. Me dijo, caramba, de haberlo sabido. Y yo le dije, si hubiera sabido, me hubiera metido más tiempo preso. Porque yo era parte, digamos, de la conducción de ese movimiento. Pero volvamos al tema, en realidad. No, no, pero es importante porque fíjese usted, ¿cuánto tiempo duró la gestación de ese movimiento? Mucho tiempo. La gente sí puede resistir mucho tiempo protestando. No es verdad que se van a calmar y ya se va a pasar. Eso no funciona así. Una vez que la pasta se sale del tubo, ya no la puedes volver a meter. Pero Es, además, es, Rosa María, hay diferencias sustantivas. Yo quisiera marcar una que creo que no está siendo suficientemente valorada. El paro del 19 de julio de 1977 o el del 22 y 23 de mayo de 1978 fueron sobre todo paros resultado de la organización, tanto sindical, campesina, barrial, como la organización de miles de militantes de la izquierda que luego sacaron en opción de voto 38% para unas elecciones subsiguientes. Era un cuerpo social muy, muy organizado. Esta vez no se ve esa organización, pero ¿qué se ve? ¿Qué es lo nuevo que se ve? Hay una movilización de los pequeños y las medianas ciudades interandinas muy, muy fuerte. Cuando uno mira Caraz, Parás, Yaca, Calca, las zonas de Arequipa, uno ve una movilización absolutamente novedosa. Y no es solamente una movilización social, en el sentido de que van a la calle, van a la calle también, pero hay una movilización emocional e intelectual. Está bulliendo ahí algo en la cabeza de un sector tradicionalmente postergado. Sé que hay, digamos, quienes quieren sacar partido de estas movilizaciones. postergado y conservador, porque las ciudades pequeñas, andinas o interandinas, son ciudades normalmente muy conservadoras, donde todos nos conocemos, comerciamos, tenemos mucha relación con el mundo agrícola, pero que aspiramos a mandar a nuestros hijos a una universidad, probablemente a la capital de la región, ¿no es cierto? Si estoy en, no sé, pues Macusán y quiero mandar a mis hijos a Puno, o sea, tengo expectativas, tengo sueños, tengo esperanzas, y como dice, están muy postergadas. Pero al mismo tiempo, me están diciendo desde Lima que yo no puedo decidir mi destino. Y eso es algo que a la gente en el sur del Perú Es muy ofensivo, es muy es muy ofensivo. ofensivo. Es Es muy muy ofensivo ofensivo. y no se valora este hecho tan elemental del respeto. Un presidente, Belaúnde Terry, que en este tema era impecable. Él hizo probablemente la primera reunión con dirigentes de las comunidades campesinas del 1963 en Palacio de Gobierno.
Y cuando uno revisa su discurso y su comportamiento en esa reunión con muchos presidentes de las comunidades campesinas, si hay una cosa que primó en el comportamiento del arquitecto fue respeto, porque él sabía que hay fibras, sensibilidades muy profundas en el país, que cuando uno las toca y las ofende, eso se convierte en una batalla permanente. Entonces, aquí estamos hablando con una facilidad de temas que ni siquiera se entiende y estamos ofendiendo cotidianamente a esa multitud. Pero lo que está buscando es, claro, tiene una plataforma, tampoco son tontos, han cambiado su plataforma. Por ejemplo, Castillo Reposición ya cayó de la plataforma porque en el proceso de movilización han escuchado pues cosas que no escuchaban, que había corrupción, que era incompetente, que tal, lo han dejado caer, ¿no? Pero hay otras que están ahí y que habría que comenzar a disciplinar. Menciono una que es el tema de discordia hoy día en el Congreso, la Asamblea. La gente quiere, no lo frasea así, pero cuando uno escucha, cuando uno conversa, yo estaba hablando permanentemente con líderes de las regiones pisadas, la gente quiere un debate constitucional. Pero un debate constitucional no es lo mismo que la Asamblea Constituyente. Para haber un debate constitucional podemos optar por una Asamblea Constituyente como optaron y fracasaron en Chile, pero podemos optar por la opción de Chile actual, que es una comisión expresiva de toda la pluralidad política del país, o podemos optar, lo he dicho yo, por elegir un Senado cuya primera tarea durante el primer año de mandato del Senado sea evacuar un texto constitucional, resultado de debates, de intercambios, de acuerdos de consensos, que evacúe el texto para su referéndum en el país. O sea, separemos el debate constitucional, que es lo medular, y que cada día nos muestra en la realidad política que en muchas partes, claramente en la política, nuestra constitución no está a la altura de los momentos críticos, porque comenzamos a descubrir vacíos, aquí no dijo, aquí no aclaró, aquí el punto no está definido, ¿no? Separemos lo que es ese debate constitucional, que creo que es necesario en muchos puntos, de lo que es la Asamblea Constituyente. ¿Por qué? Porque la Asamblea Constituyente, además de ser lo que tú dices, que es un fetiche, se cae un niño en el parque y dicen Asamblea Constituyente, es en realidad una estrategia. O sea, la Asamblea, lo ha dicho el presidente del partido que propone hoy día en el Congreso esa propuesta, es una estrategia de gobierno y de poder. Se decía en el momento de que estaba el señor Castillo en la presidencia, tenemos el gobierno, pero no tenemos el poder. ¿Qué significa tener poder? Tener el dominio de la Fuerza Armada, de los medios de comunicación, de la inversión, de la iglesia, en fin, tener el control del conjunto. ¿Qué hay que hacer para eso? Construir un organismo de contrapoder. ¿Cuál es ese organismo de contrapoder? La Asamblea. Tiene plenos poderes. Claro. Entonces puede decir cualquier cosa. Ahora, como tampoco tontos son, se dan cuenta que la correlación de fuerzas políticas no da para tener una Asamblea Constituyente bajo su mandato. Entonces, ¿qué hacen? Dicen, bueno, vamos a elegir la mitad y la otra mitad la vamos a nombrar. ¿Quién la va a nombrar? La van a nombrar las organizaciones representativas del pueblo, porque son siempre los que han estado convocados de las instancias de poder y legislación. Ese es el esquema completo. Por eso es que no hay ninguna propuesta, casi ninguna propuesta, de contenido de lo que debería ser ese debate. Porque el objetivo no es el debate. El objetivo es el organismo de contrapoder. Y creo que eso tiene que ver con el hecho de que pues estamos frente a una izquierda que sigue siendo revolucionaria. Yo hace muchos años escribí un libro que se llamó Izquierda y Democracia en el País. Yo hacía el balance de lo que yo había hecho como líder de izquierda. Y lo que decía en ese libro finalmente era el horizonte utópico de la revolución se abre el horizonte utópico de la democracia. Ese tránsito es aparentemente tan fácilmente de decir, es todo un cambio en la actitud política y la manera de relacionarse con los adversarios, ya no enemigos, y la manera de relacionarse con el país y con su historia y con las demás gentes. El elemento fundamental allí es ponerse en una estrategia, en una política constructiva. Nuestro país necesita ser construido, cuando uno lo mira, por todas partes necesitamos construir, por todas partes. Y para construir ese país necesitamos una visión de largo plazo, una idea de lo que queremos hacer, consensos muy amplios y, como digo yo, resumiendo todo ese proceso. Claro, pero como usted sabe en política, doctor, se coopera o se confronta, ¿ok? Y ese espacio de cooperación hoy día no existe en el Congreso.
Hoy día estamos en un espacio de confrontación. No hay cooperación, no hay ninguna cooperación. Se logran establecer pequeñas cooperaciones tácticas que podrían llegar a la mitad más uno del Congreso, pero no las mayorías calificadas que se necesitan. No lo hay, ni lo va a haber. Se pueden pasar discutiendo las próximas 3 semanas, no hay forma que haya un espacio de cooperación, porque las partes no advierten ventajas y porque además algunos de los jugadores quieren plantear la cooperación como todo o nada. Y el que se queda en el lado de nada dice, no, yo ahí no coopero porque algo tengo que tener y no tengo nada. Entonces, yo no veo panorama Pero de que es, el Congreso es posible. pero es, Rosa María, cooperación y confrontación. Porque recuerda tú que ni la presidenta Boluarte ni los congresistas querían adelantar un día el proceso electoral. La presidenta dijo hasta el 2026. No, no, Y no, los no, claro. congresistas No, claramente están en esa política. Entonces, la es confrontación la de la política. sociedad los ha obligado a alterar su esquema y a plantear adelanto de elecciones para el 24 primero y ahora tramposamente comienzan a tirar para atrás. Para Porque la este verdad año. es que ellos no quieren. Esa es la verdad. Pero si ya está, pero además, ¿cuál es la señal que le das al adversario? Si ya están retrocediendo, entonces que retrocedan más. Es lo que usted decía del ejemplo de lo que pasó en los 80s y en los 70s. Querían hasta el 84. Bueno, los hemos hecho retroceder hasta el 80, pero primero con una asamblea del 78. Entonces, vas jalando hasta donde es posible. Y está claro que la renuncia de Dina Boluarte, como decíamos al principio, hace posible todo. Por lo tanto, yo creo que se tiene que dar en los próximos días. No hay otra solución. Precipitadamente, pero finalmente desbloquea la situación. No es la mejor salida porque las prisas nunca son buenas, pero es la única solución en este momento. Es la única Y yo solución. creo que, Entonces, yo creo, alguien tiene que sentarse y decirle, amiga, date cuenta, no eres tú, somos nosotros. Como usted decía, no es nada personal, pero por el amor de Dios, tienes que renunciar porque el Congreso no hay forma de que se ponga de acuerdo. No hay. Ojalá lo hubiera, pero no hay forma. Y además, porque hay que decirlo, la izquierda también quiere forzar la renuncia de Dina Boluarte y quiere mostrar ese trofeo a la población y decir, mira, acá tengo esta cabeza, ¿no? Ya claro, ganamos. pero es el momento, Rosa María, de distanciarse de uno mismo y mirar las cosas y colocarse a uno como una pieza más del y encontrar las salidas que desbloqueen la situación. Costo que va a tener en la cabeza, creo yo, de la señora Boluarte esa decisión son más de 60. Tú sabes, tú eres abogado, eso no va a pasar fácil, tanto en el sistema judicial peruano como en el sistema penal internacional. Y estoy seguro que habrá quienes, con recursos y convicciones, querrán llevarla al banquillo de los acusados. Eso va a ser parte de la situación. Y va a ser un problema, ¿por qué? Porque en su momento el gobierno no asumió responsabilidad política por partes. Debió renunciar el señor Otárola, que era ministro de Defensa, debió renunciar el ministro del Interior, que lo renunciaron, y el primer ministro, pero como resultado de una asunción política. Tampoco lo hizo el señor Torres, el señor Castillo, ni el Congreso este mismo tuvo la fuerza para pedir explicaciones por los 8 muertos derivados de las protestas que empezaron. Pero además, doctor, se entiende a veces que en la liberación de una carretera, en una confrontación policía-pueblo, sí, muera alguien de una pedrada, y eso finalmente es homicidio culposo. Es homicidio, pero culposo. Eso se puede entender. Se tiene que reparar a la familia, a la víctima, por supuesto, en un proceso civil. Pero muertos en Ayacucho con fusiles Gali o muertos en Juliaca, 17 en un solo día, con proyectil de arma de fuego de la Policía Nacional, eso es inaceptable y todos sabemos que eso va más allá del homicidio culposo. Y eso puede terminar con todos los que están hoy en el gabinete y la presidenta, en un proceso en la Corte Interamericana. De repente no en el Perú. Es como el caso de Merino. De repente no termina en el Perú, pero algún día terminará en la Corte Interamericana. Y ellos deberían saberlo. Hay un señor que se llama Alberto Fujimori que está preso por eso. Entonces tienen que saber. Por eso, Rosa María, es que hemos perdido prácticamente completamente la lucha internacional. Porque para el Papa,
para el secretario general de Naciones Unidas, para la comunidad, la Unión Europea, para el gobierno de los Estados Unidos, para otros gobiernos serios del mundo, 60 muertos. Es un escándalo. Quiere decir que algo se hizo muy mal y todavía no sabemos qué es lo que se hizo muy mal, sobre todo teniendo como tenemos fuerzas del orden que tienen capacidad de acciones profesionales, es decir, cumplir los objetivos sin costos de vida y sin heridos. Por tanto, ahí hay un tema que creo que en algún momento va a ser pesado para la señora Boluarte y su gabinete, y ojalá que esto no sea pues materia también de su propia decisión. Creo que en este momento la única salida que hay es que la señora presente su renuncia Es y que en el peor quedarse, contexto desbloquee la situación. claro, quedarse implica asumir más responsabilidad. Porque si ella, ¿no es cierto?, en el primer acto de abuso de poder represor hubiera renunciado a la presidencia, hubiera dicho yo no O tengo hubiera nada que pedido ver con eso. explicaciones a los ministros. Ella tenía esa posibilidad. Oiga, renuncie, usted es responsable político. Y se acabó. Y tenemos ayer un país donde alguien sale y dice que los muertos bien muertos están. Y ese es el discurso que lamentablemente se ha impuesto, creo yo, en el gabinete. Y ese no puede ser el discurso de un país. Lo que usted dice es absolutamente cierto. O sea, para cualquiera que ha tenido un poquito de vida internacional, sabe que esto es inaceptable, no lo acepta ni el Vaticano. O sea, ¿qué les pasa? Pero es como si el país estuviera embrujado, un sector Es del como, país, ¿no? es como si los atavismos coloniales que están anidando en nuestra alma salieran de repente de un modo brutal. Mátenlos y está bien. Y claro, como son indios, que mueran. Estamos en la colonia. Estamos en la colonia muchas veces. Tenemos visitadores areches con iPhone, último modelo. Pero en el fondo está saliendo un alma que es terrible y una falta total de respeto por la vida humana. No nos podemos acostumbrar a una democracia que no tome como un elemento central el cuidado de la vida en nuestro país. Y a una democracia Además, que se yo construye sobre le digo a la cadáveres. gente, el primer artículo de la Constitución, el primero, en la que quieren modificar, ¿no? Pero dice que la persona es el fin supremo de la sociedad y del Estado. Y tú dices que los maten, bien matados, pues. Además, yo digo, incluso un delincuente, el peor de todos, Abimael Guzmán, no se le aplicó una pena de muerte, se le dio una condena perpetua y Es murió que en prisión. la superioridad y la legitimidad de la democracia está en que sus métodos no son los del terror, son los de la ley. Claro, Y ese es el punto claro. fundamental. Son los de la ley. A los que están haciendo violentismo, que los hay, que se les aplique pues la ley, fiscalía, juez, Claro. acusaciones, Y la procedimientos. legítima defensa, y yo siempre digo, la legítima defensa proviene de la ley y tiene reglas. Tiene reglas. La legítima defensa es, no es yo hago lo que da la gana, saco, ¿no? Mi ametralladora UCI y ametrallo a todo. Eso no es legítima defensa, tiene reglas, por el amor de Dios. Pero bueno, así estamos. Y el problema es que Dina Boluarte no va a salir de esto y me parece además que no está coordinando con su primer ministro. Es decir, salir a proponer domingo en la noche con todo lo enérgico un proyecto de ley para que el próximo Congreso en su comisión de Constitución haga un proyecto de reforma total de la Constitución, es un disparate jurídico. Ya está en la Constitución, redundante e irrelevante. ¿Quién le aconseja eso? Y luego el señor Otaro la dice, no, ese proyecto no lo hemos visto en el Consejo de Ministros, ¿ah? No sabemos de qué se trata. Y otra más, el señor Otaro la va la semana pasada y todos pensábamos que llevaba el proyecto bajo el brazo para que las elecciones fueran en el 2023. Sale y dice, no, estamos contentos con el cronograma al 2024. El Fujimorismo le gana el viernes, presenta el proyecto y anoche presentan el proyecto al 2023. ¿Usted entiende algo? Es evidente que hay un juego turbio entre el señor Otálora y una mayoría congresal, del cual no sé si la señora presidenta está plenamente enterada, pero en todo caso la salida del primer ministro desautorizando a la presidenta. Yo no sé cómo. Es una desautorización de la máxima autoridad del Estado. Yo no sé ahí cómo la señora aguanta tanta impertinencia. Porque O sea, lo políticamente peor no es que además ni la siquiera hay debilita. acuerdo.
No hay acuerdo entre PCM y ella. No hay. Son discursos diferentes. Ahora, yo entiendo que es una situación de crisis. A todos se va llegando, como dice él, por aproximaciones sucesivas. Van cambiando de posición todo el tiempo. Pero ese es el momento de sentarse y decir, bueno. Y Ha de llegado ahí, el momento. y Yo de creo que ha ahí, llegado el momento de que la señora coloque el tema yo de su creo que gobierno. debería irse este fin de semana, con todo cariño, de verdad, porque ya no da más. De verdad, ya no da más. Y así Ahora, como luego hemos vendrá Rosa María, luego vendrá la discusión, porque va a haber esa discusión sobre la claridad del artículo restrictivo en la Constitución, que habla de elecciones. No habla de elecciones de presidente, elecciones no habla de elecciones de Congreso. ¿Perdón? en plural, Claro, elecciones. elecciones, claro, habla de elecciones. Pero ya Para verás que elegir a un aparecerán los presidente que es tú has elección. bautizado como los doctores Truquinis, que van a comenzar a Claro, argumentar que no, que en realidad es solamente el gobierno, el ejecutivo y el Congreso, no. Que lo que quieren es buena suerte. A ver, traten, buena suerte. ¿Eh? Lo que era un disparate ayer era hacer una acción, evaluemos eso también, una elección complementaria, cosa que no existe en nuestro sistema, para que un presidente se elija 2 años. Es la pero constitucionalidad, constitucionalización de la incertidumbre. 2 años. los desnuda completamente, Rosa María, porque piensa tú en un contexto económico como el que estamos, una presión internacional que cada día se complica más. ¿Quién va a querer invertir en el con un gobierno que se va a sentar en el primer año y se va a comenzar a ir en el segundo año? O sea, lo que pase con el país, con su economía, con la prosperidad y el progreso de su gente, no les importa. Les importa quedarse 2 años y medio más en el Congreso. Es todo lo que les importa. Hay un texto de Flora Tristán, una feminista precoz francesa de origen peruano, en 1834. Y refiriéndose al Congreso de entonces, dice, en los debates de ese Congreso, lo único que está ausente es la patria. 1834. No hemos cambiado mucho. No hemos cambiado, Es lamentablemente. lo que yo pensaba, si yo soy congresista, si soy funcionario público y quiero servir, porque eso es ser funcionario público, servir, lo que primero que tengo que preguntarme es qué cosa buena puedo hacer por mi país, no qué cosa buena puedo hacer por mí. Ahora, descartar esta opción, felizmente, sí se abre un proceso electoral. Vamos a un proceso electoral. Probablemente en este momento con los 10 partidos que pasaron la valla, más ya hay 4 más inscritos, y yo creo que arranca una carrera para que de aquí a junio se inscriban 4 más. Iremos con 18, si Dios quiere, con 20 partidos. Si la población quiere castigar a los 10 partidos que están hoy en el Congreso, va a tener opciones para castigarlo. El asunto es que no hay mucho demasiado nuevo, sino hay mucho reciclado al otro lado. Y creo yo que en un mundo pandémico la gente va a buscar la novedad. La razón por la que Pedro Castillo gana es porque es nuevo, es lo nuevo. Nadie lo conoce, es lo nuevo y se me parece a mí. Y parece honrado, parece. Y no lo era, pero en fin. ¿Cómo ve esas elecciones, las que vienen? Muy complicadas por las razones que tú has expresado, pero al mismo tiempo tenemos que hacer el esfuerzo por estar en la boleta electoral. Yo voy a hacer el esfuerzo por estar en la boleta electoral con el Partido de Buen Gobierno, inscrito o no, en coalición con otros partidos que están ya registrados, porque necesitamos darle al país un nuevo. Y está claro que la élite política que hemos tenido hasta ahora no es capaz de darle ese nuevo. Ese movimiento tiene que coaligar muchas fuerzas en el centro, muchas fuerzas, porque también tenemos que pensar en lo que va a hacer ese gobierno. Necesitamos un gobierno, voy a poner un símil que no es exacto en términos políticos, pero sí en términos de Ecuador estuvo en una crisis permanente cambiando presidentes cada 6 meses, hasta que llegó Claro. Correa. Correa estabilizó la institucionalidad política y democrática ecuatoriana. Luego se complicó la vida con procesos hasta de corrupción. Pero lo que es verdad es que estabilizó. Bueno, necesitamos darle estabilidad a nuestras instituciones, predictibilidad a nuestra economía, de modo que podamos afrontar los retos delante, que además no nos damos cuenta. Pero en la situación actual, con los cambios geoeconómicos, con el despliegue de la economía y el conocimiento, Perú tiene excelentes posibilidades de desenvolverse muy bien en la economía. Pero para eso necesitamos
un gobierno, un Congreso, un conjunto social, una mayoría, un consenso que nos permita ir en esa dirección haciendo lo que hay que hacer. Si hacemos lo que hay que hacer, José María, estoy convencido que el Perú puede ser una sociedad moderna y desarrollada para todos en 20 años. Pero eso Ah, supone no, yo tener también, un pero gobierno. ya perdimos 10. O sea, si esto sigue hasta el 2026, son 10 años perdidos. Ese es el problema. Perdidos porque no logramos construir nada. El presidente que más ha durado 30 meses. O 32, creo que ha sido Vizcarra. El que más ha durado en los últimos 8 años. Sí. Y tenemos una expectativa, y querían hacer que el que entre dure 24. O sea, no cumplía, no superaba ni el récord de Vizcarra. Entonces, es inviable un país que cambia de presidente en 10 años, tener 8 presidentes o 9 presidentes con estallidos sociales, con 60 muertos. O sea, no jugamos en ninguna liga, no hay OCDE, no hay nada. O sea, Es un país, el nuestro, muy viable, que la élite política lo vuelve inviable por la alta complejidad y complicación de los. Tenemos todas las posibilidades. Lo que tenemos que cambiar es el rumbo instalado en la élite. Una élite egoísta que, como estamos viendo, solo mira su bolsillo. Solo mira eso. No mira nada más que eso. El país, las movilizaciones, las muertes, la economía, no les interesa. Por eso es que están dispuestos a hacer un gobierno de 2 años, cuando saben que eso no resuelve absolutamente nada y prolonga la crisis y, como tú dices bien, institucionaliza el desequilibrio, la la incertidumbre. incertidumbre perpetua como forma de gobierno. Necesitamos un buen gobierno y hay que dárselo al país. Ahora, desde las izquierdas, lo que usted decía es muy interesante, que es cómo hago yo un cuerpo colegiado paralelo al Congreso que tenga el mismo poder que el Congreso, porque no tengo el poder del Congreso. Y eso implica que yo quiera creer que yo puedo controlar ese cuerpo colegiado. Y por eso la forma de elección de ese cuerpo colegiado tiene que estar controlada. Pero nadie en el Perú va a aceptar tener una asamblea constituyente que no proceda del voto popular íntegramente. Eso no ha ocurrido ni va a ocurrir. Entonces, es un sueño también fantástico, ¿no es cierto? Yo le decía, ahora a la izquierda es bien sencillo. Si ustedes quieren una asamblea constituyente, hagan que el Perú vote en las próximas elecciones por 87 personas que van a votar en el Congreso para modificar el artículo 206 y establecer una asamblea paralela constituyente. Si no logran esos 87 candidatos, esos 87 escaños, es que su proyecto ha fracasado. Pero no lo Sería ven una así. utopía, Rosa María, sería una utopía atendible, quizás, o yo, habría gente que pensara eso, si no hubiera pasado lo de Chile. Mira lo que pasó en Chile. Tienes una asamblea constituyente acordada después de movilizaciones muy intensas. En esa constituyente acordada hay un 30% que es nominado y un 70% que se elabora un texto constitucional, en muchas cosas muy buen texto constitucional. Hay temas de debate anticipatorio en materia constitucional en el mundo, muy interesante. Pero al mismo tiempo, como se cambió la correlación social política, se establecen una serie de cosas absolutamente enloquecidas que finalmente, ¿en qué terminan? En que cuando vuelve la correlación real, que es la que el votante va a ejercer cuando hace referéndum sobre el texto constitucional, se desaprueba. Claro. Porque en Chile la mayoría, antes de la elección del referéndum, la mayoría estaba en apruebo, pero con cambios, o no apruebo, pero quiero nueva constitución. O sea, el Exacto. centro es el que estaba abrumadoramente en mayoría. ¿Cuál fue el problema? Que no tuvo la capacidad, como lo fue en la elección del 2021, de dotarse de una representación política suficientemente creíble. Yo sigo creyendo, lo digo permanentemente, así como Sarmiento dijo en Argentina, en un territorio vacío, gobernar es poblar. En el Perú, gobernar es unir. Es la gran tarea pendiente de estos 201 años. Si tú revisas la historia, y veo que lo haces, vas a ver que hemos hecho muy pocas cosas. Muy pocas cosas. Necesitamos cohesionar al país y cohesionarlo no solamente en sus múltiples identidades étnicas, culturales, sino incluso geográficamente. Nuestro país todavía no tiene a plenitud la carretera, los puertos, los trenes, los aeropuertos necesarios para tener dominado nuestro territorio. Y por supuesto, política de fronteras y por supuesto, política de ciudades, en fin, todo aquello que tiene que ver con unir al país.
En el momento que logremos esa cohesión, ¿ya? No nos para. Claro. El país va a despegar con una fuerza enorme, porque tiene todas las posibilidades del mundo. 84% de los climas del mundo en el 0.8% del territorio nacional. Eso es el Perú. Si había una hecatombe nuclear, el país que habría que cuidar es el Perú, porque desde aquí podríamos reconstruir casi toda la biodiversidad del planeta. Entonces, tenemos que ser conscientes de qué es el y qué exigencias nos coloca a las políticas para poder hacer realidad lo que es el destino del país. Ser una potencia media, país moderno, país desarrollado, con oportunidades para todos y para todas. Ahora, este proceso electoral que viene, porque yo creo que viene, o sea, a ver, hasta ahora por lo menos, salvo en el caso de Renovación, hay un consenso nacional de que vamos a un proceso electoral. Usted tiene un partido que se llama Buen Gobierno, necesita 25.000 militantes. ¿Qué tan lejos está de lograr los 25.000 militantes? Estamos en el camino. Y yo espero que logremos, no sé si los plazos nos den, porque te darás cuenta, Rosa María, que si la única salida de la situación es la renuncia de la señora Boluarte, eso precipita todo. Los plazos se hacen absolutamente cortos y en esos nuevos plazos difícilmente llegarían. Difícilmente. Ahora, digamos, supongamos a junio, que es lo que se dice, se cierra el registro. Y, ojo, de ahí viene la pregunta, ¿no? ¿Qué necesitarían estas nuevas opciones? Porque hay que promover la mayor cantidad posible de participación ciudadana. ¿Qué necesitarían? Porque he escuchado muchas quejas. Hay gente que te dice que se pide notario para muchas cosas, que esas inscripciones son caras. ¿Qué se necesitaría por parte de la administración pública, de los organismos electorales, para facilitar la inscripción? Miren, tenemos uno de los sistemas electorales que pide más requisitos en el mundo. Y en donde el elemento fundamental para poder lograr un registro es el dinero, porque todo cuesta, hasta que revisen una firma. No sé por qué cuesta que revisen una firma, porque les pagamos la electricidad, las computadoras, su sueldo mensual, el personal, el local. O sea, es un claro, los tributos están ahí para eso. Para eso. Entonces, pero a pesar de eso, porque el ROF lo dice, o el reglamento lo dice, se añaden requisitos que la ley no pone. Yo creo que el Congreso, si tuviera la voluntad de realizar el proceso electoral, tendría que acordar una cosa bien simple. Bien simple. Pueden ser candidatos a presidencia, a vicepresidencia y al Congreso todos aquellos ciudadanos y ciudadanas peruanos que cumplen los requisitos establecidos en la Constitución. Punto. Punto. Abres completamente el juego. Y el segundo artículo es bien simple. También no pueden participar todos aquellos ciudadanos y ciudadanas peruanas que tengan en tales delitos condenas. Sacamos a los pícaros y a los corruptos. Entonces, hay que abrir y hay que cerrar. Es bien sencillo, no es una complicación. Claro, pero, a ver, doctor, eso significaría que yo me levanto y digo, bueno, quiero ser presidenta, pero no tengo partido, no tengo lista parlamentaria, no tengo nada. Porque no tiene nada, usted no va a participar. Pero todos aquellos políticos que están, o políticas que están en este momento en proceso de construir y de desarrollar, tienen liderazgos en las 24 o 25 regiones, tienen candidatos en las 24 o 25 regiones, tienen un reglamento que les impide participar. Entonces hay que desbloquear. Pero tienen que tener por lo menos, a ver, pongamos un requisito, el kit comprado. Sí, claro. Hay que poner requisitos mínimos, ¿por cierto? El kit comprado, el iniciado el proceso, en fin, ¿no? Pero de cualquier manera, eso no va a ser posible, porque si no son capaces de hacer lo que están haciendo con el proceso electoral, menos van a democratizar. Ahora, en Chile, tomando el ejemplo de Chile, sucedió algo interesante. Había un conjunto de candidatos que eran independientes para la Asamblea Constituyente. O sea, se permitió, usted se presentaba por Santiago y decía, yo soy el señor Newton Montesino, soy candidato independiente, voten por mí. Y entró un grupo interesante de gente, pero claro, luego se observó que esto no funcionaba, porque no funcionaba en la correlación de fuerzas, no funcionaba. O sea, tenía que haber partido detrás para un sistema chileno que es un sistema de partidos mucho más estructurado que el nuestro, ¿no? Bueno, al final empezar tiene partidos. Para empezar tiene partidos de verdad. Entonces, no funcionó. Esta absoluta independencia de cualquier ciudadano que llegue con sus votos, y llegaron con sus votos, muchos independientes, al final no funcionó. Yo creo que es un bajar la valla para el ingreso de los partidos que ya están en proceso
Y si no es así, encontraremos una forma a través de las coaliciones. No, no, Habrá claro. partidos, hay de hecho partidos que están ya en este momento prácticamente registrados. Yo he estado conversando con varios de ellos. La idea es coaligar. Yo le he llamado Claro. coalición para el buen gobierno, pero estamos en ese proceso y yo No, sí no, ya puedo. está inscrito, bueno, el Partido del Frente de la Esperanza, el PPP, el APRA lo ha anunciado, el PRIN lo ha anunciado, es un partido con ex Perú posibles, Libertad Popular está entrando también, ahí van 5, porque ya tiene los 25.000 miembros y todo. O sea, por lo menos yo conozco de primera fuente 5, más los 10 son 15. Y dicen que el Partido Verde y 2 más también, ya, bueno, FREPAP también, porque FREPAP simplemente levanta su firma con su misma, tiene fieles, no más que militantes. Entonces, yo creo que entran 18 por lo menos, ojalá 20, ojalá 20. Pero ahora, Bueno, las cual, de esos 20 habrá que coaligar a 3 o 4 para que ahora, tengamos doctor, una oferta de centro político. coaliciones, ¿Perdón? coaliciones, coaliciones. Usted ya apostó por una y, 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 y no funcionó, lo hemos conversado, o sea, no funcionó. O sea, un partido Sí, que tenía bueno, inscripción lleva pero ahí fuerza. son las razones fueron otras, ¿no? Las razones no fue la forma de la coalición, fue la oferta nuestra en ese proceso electoral que se fue cayendo. ¿Sabes? Esa es la verdad, Iban, ¿no? iban Dicho con primero, todo como afecto, siempre. El caballo que sale dicho con primero toda, dicho con todo no llega. afecto, pues salieron nuestras fragilidades y nuestras debilidades. Eso es lo que hay que evitar. Tenemos que colocar una oferta de centro reformador creíble, con visión, con carácter, con energía y con experiencia. Eso es lo que tenemos que hacer, porque es lo que el país está buscando. Porque lo que se Contrariamente a lo que piensa esperaba, todo el mundo, y obtuvo usted contrariamente a lo además que una buena votación, se esperaba que usted estuviera en el Congreso. Tal vez que no gane el señor Force, pero que usted estuviera en el Congreso, tal vez hubiéramos tenido un Congreso diferente. Eh, tuve más votos que 119 de los congresistas actuales. por eso, tuvo una buena votación, pero por el sistema no entró. Ah, Y ese es un problema terrible para la democracia también, pero claro, hay reglas y las reglas marcan eso, no hay nada más que hacer. ¿Cómo hacer para que eso hay no que le vuelva a cumplirlo. pasar? Bueno, bueno, en términos de estrategia electoral, bueno, yo espero que con una candidatura presidencial y unas candidaturas a Congreso de gente competente, proba, capaz, que pueda incluso ser seleccionada con requisitos muy precisos en materia de honestidad y de competencias y de ofrecerle al país una oferta política consistente, creo que tenemos condiciones de lograr un muy buen resultado. Le digo algo, Rosa María, a diferencia de lo que piensa la mayoría, yo pienso que en esta elección que viene, en vez de haber una gran dispersión del voto, lo que va a haber es una concentración espontánea de la votación, porque estamos hartos de congresos obstruccionistas y de dispersiones que nos llevan a este mercadeo en el Congreso. Necesitamos un gobierno que tenga fuerza y poder y que tenga mayoría parlamentaria. Por tanto, yo creo que la población esta vez va a elegir distinto y va a haber a la primera vuelta 2 o 3 opciones que van a estar ahí colocadas y que en algún momento se va a tener a concentrar en una Ahora, el o dos. problema es este. Ya tuvimos un Congreso con 73 miembros y fue el Congreso más obstruccionista de la historia del Perú. Y Pero hasta no ahora sabía qué Keiko hacer, pero Fujimori no no sabían supera. qué hacer. No sabían qué hacer con esa mayoría. La señora Keiko Fujimori prometió en uno de sus primeros discursos gobernar desde el Parlamento, gobernar Claro. desde el Congreso, usurpando funciones que le correspondían al gobierno. Luego se autocriticó de eso, pero no importa. Supongamos que lo hubiera hecho. Ojalá hubiera sabido qué hacer. Nos hubieran dejado 10, 15, 20 leyes con esa mayoría que nos permitieran haber encauzado o Pero no reencauzado el quisieron país. hacerlo. No sabían qué hacer. No Y sabían qué hacer. justamente, y No justamente sabían qué una hacer. reacción a eso fue dispersar el voto. Ni hablar, un solo partido con Sí. todo, ni hablar. Es lo peor que nos puede pasar. Y eso es lo que hemos tenido en el Congreso complementario, ese sí complementario de verdad, y en este, y en este. Y en cierta forma, a pesar de que este Congreso no pueda producir nada, no puede destruir mucho. Y muchas personas creen que en la medida en que no destruya, ya bastante se ha hecho. Porque cuando se ponen de acuerdo en este Congreso, lo único que hacen es destruir. Y ahí está el ejemplo de SUNEDU. Es lo Se único que ponen hacen de es acuerdo para el destruir mal. para el Se ponen de mal, pero acuerdo para el nunca, mal. claro, pero nunca se ponen de acuerdo para el bien. Sí. Esa es la crítica permanente de la población. A ver, los congresistas no entienden por qué la gente sale con carteles diciendo lárguense. No es porque odien al señor en particular, a este o al otro, de repente no saben ni su nombre. Lo que no soportan es una institución que no les da
nada. Y que lo único que hace cuando se junta es el mal, no el bien. Vamos a tumbarnos un Edu. Una de las pocas esperanzas que tiene cualquier padre de familia en el Perú, rico y pobre, o sea, algo que es transversal a la sociedad peruana, todo el que es padre me va a entender, es mandar a sus hijos a la universidad. Esa es la esperanza de todos los peruanos, mandar a tus hijos a la universidad. Por Dios, darles una educación. Así seas pobre, pobre, y dices, bueno, me gustaría mandar a mis hijos a la universidad. Entonces resulta que la universidad es una estafa. Y resulta que van a tratar de que no sea una estafa. Y resulta que el Congreso se quiere tumbar la institución que está haciendo que mi hijo vaya a una universidad que no es una estafa. No pues, o sea, ¿qué les pasa en el Congreso? A eso me refiero cuando te digo, Rosa María, que se necesita un gobierno y un Congreso. Sabemos lo que tenemos que hacer. Tenemos que, para empezar, expulsar a los mercaderes. El Estado está capturado por distinto tipo de intereses que gobiernan para los intereses, no para el conjunto. No hay una idea de interés público que informe la actividad del Estado. Segundo, tenemos que introducir políticas contra las desigualdades. Tanto la pandemia como estas condiciones nos muestran que hay desigualdades muy profundas que tenemos que hacer. Y no es secreto cómo hacerlo. Educación pública de calidad, salud pública de calidad y seguridad pública de calidad. A eso añádele que tenemos un horizonte de políticas territoriales, un horizonte verde que es el futuro del país, que es la Amazonía. Hoy día no tenemos un plan para la. Tenemos 7 gobiernos regionales aceptados en esa región y no hay un solo plan. No tenemos política de fronteras, no tenemos lo que he dicho yo en este contexto, pero lo vengo diciendo hace tiempo, una especie de plan Marshall, un gran esfuerzo de inversión pública para toda la sierra, en particular para la Sierra Andina, que coloque en términos de servicios públicos a esa población que está hoy día en el siglo XVII, la coloca en el siglo XXI. El Perú le debe a la población de la sierra ese gran esfuerzo de inversión pública. Ahí está el origen de una de las vertientes de ya. Ahí construimos una civilización. Por tanto, necesitamos hacer ese esfuerzo. Y así como eso, hay otro conjunto de tareas que tienen que ver con la economía, con la digitalización, con el esfuerzo por hay un asunto, el mundo. Hay un asunto que se discutió poco y mal en la campaña pasada. Lo planteó Keiko Fujimori muy tarde y no lo supo explicar porque era evidente que no era su idea, era una idea prestada, que es el tema de la redistribución de la renta minera, es decir, y de hidrocarburos, ¿no? Ya hay un sistema de redistribución, que es el canon, el sobrecanon y el canon, que pasa a través de los estamentos gobierno regional, provincial, local. Pero no llega a la gente, o la gente no siente que eso realmente le haya cambiado la vida. Aunque debería sentirlo, pero porque las cantidades son brutalmente grandes de transferencia. Y parte de la protesta ya no es ambiental. Hace rato que no es ambiental. Es una protesta que exige participación en los negocios, ya sea como proveedor, como trabajador o en la renta. ¿Qué piensas sobre eso? Porque yo creo que ese va a ser un tema muy potente en una próxima elección que la tenemos a la vuelta de la esquina. Yo creo que tenemos que hacer planes territoriales de desarrollo. No basta, como han hecho algunas mineras con buena voluntad, darle recursos, te doy tanto a este, y entonces el dinero se acaba, y cuando se acaba el dinero, pues yo vuelvo a pedir más dinero, ¿no? Lo que necesitamos es encontrar vocaciones productivas de las regiones, de las cuencas, de los valles en los cuales están estas empresas, y generar planes de desarrollo. Y por supuesto no podemos hacer como con la descentralización. Te doy el dinero, te doy el recurso, te doy la capacidad y te abandono. No, hay que acompañar. Y algo más revolucionario como accionariado difundido. Yo creo que hay que discutir seriamente eso. Darle espacio a que las comunidades sean propietarias también de una parte de la empresa y en esa medida participen junto con estos planes de desarrollo. Hay una experiencia que yo vi en México de un club de golf que tenía mucha resistencia de las comunidades del entorno en el cual iba a ser construido, y hubieron conflictos hasta que la empresa y las comunidades se pusieron de acuerdo en que las comunidades iban a ser propietarias del club. Claro. No solamente de la empresa de taxi, de la empresa del restaurante, no, propietarias del club. Y por tanto, el ambiente cambió completamente. Porque entonces ya la prosperidad era compartida. Lo que necesitamos es compartir la prosperidad, que es lo que nos demandan las comunidades. No, lo que pasa es que nuestro sistema constitucional es diferente al sajón, ¿no? En el anglosajón, quien es dueño de la tierra es dueño del subsuelo. En el nuestro no.
Su suelo es de propiedad de la nación, por lo tanto lo administra el Estado. Entonces, si cambiamos la Constitución y hacemos que el subsuelo sea propiedad de quien es dueño del suelo, generas una revolución. Por eso, Rosa María, por eso creo que el debate constitucional, no le debemos tener miedo al debate constitucional, porque esta situación nos está planteando temas muy profundos y tenemos que hacernos cargo de esos temas profundos. No le tengamos temor a eso. Otra cosa es la Asamblea Constituyente, es cosa distinta, pero hay temas de verdad que deben ser asumidos en el debate constitucional y debemos encontrar salidas consensuadas. El utópico, el ideal, es la salida española, ¿no es cierto? 75% de la élite de acuerdo con el texto constitucional del 78, 80% de la sociedad en referéndum de acuerdo con ese texto. Ojalá lográramos eso, pero no tengamos temor en el debate constitucional. Necesitamos hacer muchos cambios en muchas constituciones. Hay que hacerlas. Muy bien, y estamos despidiéndonos ya porque Jorge Nieto Montesinos tiene cosas que hacer. Cree, como nosotros, en conclusión, que Dina Boluarte debería renunciar, como dicen en las pancartas, ya, ¿verdad? Ya. Yo creo que es el momento. Tiene que desbloquear la situación con la única medida que tiene a su alcance. Y es una decisión que le compete exclusivamente a ella. Pero además no es, usted se lo dijo al principio, ¿no? No es nada personal contra ella. ¿Ok? Por eso necesitamos políticos profesionales. La política es una actividad que tiene sus servidumbres. No cualquiera la puede hacer. No quien tenga éxito en una actividad puede tener éxito en la política. Miremos el escenario sudamericano. Hemos tenido, por ejemplo, un par de excelentes empresarios en Chile, Piñera, en Ecuador, no recuerdo el apellido del señor, Lasso, ¿no? Lasso. Magníficos desde el punto de vista empresarial, pero políticamente un desastre. La política tiene sus servidumbres. Si no lo aceptamos, va a seguir todo. Y además la política parte de que hay, como dice, un setting, ¿no? Acá nos matamos, afuera no nos matamos. Podemos conversar. Nunca se queman todos los puentes en política. Acá vemos políticos que son muy amateurs, que queman el puente entero y ya no hay forma de volver. Pues no se queman todos los puentes en política nunca. Nunca. Alguna vez tuve la oportunidad de hablar con uno de los actores principales de la transición española, que me contó todos los vericuetos y los intríngulis de cómo se fue construyendo esa salida. Interesantísimo. Lo que parecía que era en público era miel de hojuelas, en el privado era un desastre. Y al revés, lo que parecía un desastre, dentro era una cosa que estaba caminando perfecto. Pero claro, eso supone pues una élite. No, y además, una de las reglas algún día tendremos. Claro, lo decía Luis Bedoya Reyes siempre, al enemigo caído, puente de plata, para que regrese. Eso en el Perú se ha perdido completamente. No hay posibilidad de unir. Entonces, la gente incendia los puentes y lograr que las personas siquiera conversen es casi un milagro. Hay que expulsar a los mercaderes del templo para que podamos volver a la política estatal grande y tengamos un buen gobierno. Gracias. Muchísimas gracias, sé que está apuradísimo. Gracias a Jorge Nieto Montesinos, ha sido una muy buena conversación que trasciende la coyuntura de hoy día. El corto plazo es hoy, ¿ya? Pero le agradecemos muchísimo su tiempo y haber estado con nosotros. Gracias. Y Abel, no sé si tenemos preguntas del público esta mañana para contestar. Sí, Rosa María. Gracias a doctor Jorge Nieto Montesinos por la gentileza de atendernos. Rosa María pregunta, si la señora Boluarte no renuncia, ¿vamos a seguir así hasta el 2026? Es la pregunta que más se está repitiendo. Sí. Si no renuncia, el gobierno dura hasta el 2026. La protesta dura hasta el 2026. Y hay voces en el gobierno, aunque ustedes no lo crean, que dicen, no, es cuestión de pasar el verano. Una vez que pasas el verano, ya la gente se calma, ¿no? Y ya está. Es al revés. Normalmente no hay protestas en verano, porque llueve en la sierra, ¿verdad? Pero no. Aquí hay un problema mucho más profundo. La protesta no va a parar. Y se va a convertir en una lucha diaria, constante,
de la cual pueden surgir además nuevos liderazgos, ¿ah? Dicho sea de paso. Porque en este tipo de luchas se forjan normalmente los nuevos liderazgos. Va a durar hasta el 2026, pero con una brutal oposición, con una sociedad reclamando cambios en las calles y todos los días. Por eso vamos a llegar al punto ya del ruego, ¿no? Y el problema es que Dina Boluarte, entiendo, sí pensó en renunciar en los primeros muertos. Y como le dijeron que le iban a meter presa, se asustó. Y ojo, si renuncia mañana no la van a meter presa. La prisión solo es en flagrancia, que es el caso de Pedro Castillo, ¿ya? Pero el caso de ella no es un caso de flagrancia, tiene que probarse que ella sabía o podía saber o dominaba la situación, que dio órdenes, etcétera, etcétera. Estamos hablando por ahora de homicidios culposos, ¿no? Hay algunas personas que hablan de ejecuciones extrajudiciales, que eso es mucho más grave. Entonces, todavía está en el espectro de lo debatible. Pero lo que ella no puede hacer es lo que hizo la semana pasada, que es negar la realidad. Dice que las personas en Ayacucho murieron en una avalancha humana y que las personas en Puno se mataron entre ellas con balas Dum Dum traídas por los Ponchos Rojos de Bolivia. Ese discurso, el día que deje la presidencia, es inaceptable para su defensa. Inaceptable. Sería bueno que su defensa, si la va a ejercer nuevamente, señor Otárola, se lo vaya diciendo. Pero a nosotros no nos aceptan una entrevista, pues, Abel. Yo se lo preguntaría encantada, ¿eh? Disculpen, encantada se lo preguntaría. Sí, pues la hemos solicitado en diciembre. En infinidad de veces, pero confrontarla con la realidad creo que va a Me he ser algo. comunicado varias veces con su jefa de prensa. Nosotros siempre somos los que conversamos con estas personas después de que hacen las cosas. Cuando deje de ser presidente, estoy seguro de que nos va a dar una entrevista. Pero seguro, todos los que dejan de ser presidentes me dan entrevista. O dejan de ser ministros me dan entrevista. Siempre. Cuando están en el caballo no quieren. Me corren como a la lepra. Claro, porque los confronto con una realidad que no quieren ver. Pero bueno, ese es nuestro trabajo. Y algunas cosas más. La policía ayer, a ver, no puedo dejar de hablar del policía semiótico. Ha sido una cosa. Sí, Ya, sí. son los Hilarante. momentos en que Dios nos regala para soltar una buena carcajada. El policía, además no es un policía cualquiera, es un general, eso me he enterado hoy día, es un general de policía. El amarillo es alegría, el rojo es sangre, el negro es muerte. Entonces, unos chicos que juntan, ¿no es cierto?, un pedazo de madera, esos apelmazados, la madera más barata que hay, para que no te caiga la bomba lacrimógena, es todo lo que haces. Le pintas un gato, un tigre, ¿no? Pones Boykat, que es el héroe de una película de peleas. Quiere decir pelea en ruso, pero es el héroe de una película de peleas. Google, van a ver las películas, tiran patas. Ah, no, esto es otra cosa. Dios mío. En la Universidad Católica se dicta muy bien semiótica por nuestra decana, así que podríamos mandar a la policía que le explique qué cosa es semiótica, la verdad. Ay, qué horror. Y bueno, eso ha sido, creo que, el delirio de ayer. Todos los días tenemos uno diferente. Y el problema del señor Lasarte, de una organización que se llama Integridad, además. Integridad, una palabra fuerte, una palabra grande. Ayer estuve con Josefina Townsend y Renato. Renato Cisneros, cumplían su segundo aniversario, así que Sí, fue una felicidades. reunión muy feliz, una reunión muy bonita, y me preguntaron específicamente sobre eso. Y dije, fíjate, el problema es que a veces no es lo que dices, sino cómo lo dices. La legítima defensa efectivamente existe en el Código Penal y se entiende perfectamente, pero la legítima defensa está regulada en leyes. Legítima defensa no es que yo agarre mi pistola, salga por la ventana y le dispare a quien pasa. Legítima defensa implica que hay una acción y una reacción. La acusación que hay hoy sobre la policía y las Fuerzas Armadas es que esa acción de ataque no existe en el caso de varios de los muertos. Ese es el tema central. Y esas personas no están bien muertas. Nadie
Nadie, ni el peor de los delincuentes, está bien muerta. Porque es un desprecio por la vida. Es asentarte en la cultura de la muerte. La vida primero, es nuestro primer valor. Y yo siempre creí que en la sociedad peruana sobre eso había consenso. Y estos días nos han demostrado que nos hemos equivocado. Sobre todo en Lima. La gente con más educación y más dinero cree que la vida vale menos si se trata de alguien que protesta en una carretera. Y lo que hizo el señor Alazarte ayer fue confirmar ese que podría ser un prejuicio. Lo confirmó con su declaración. Un muerto bien muerto. Una vergüenza, Rosa María, de verdad, una Claro, vergüenza. es como nosotros matamos menos, que yo entiendo qué fue lo que quiso decir, y fue horrible lo que dijo. Yo creo que se dio Jorge Treyes, reconoce lo que dijo, fue horrible. Es más, estaban en plena campaña y tuvo que sacar la campaña un comunicado de Keiko Fujimori diciendo que no habían dicho eso. Igual, y los muertos bien muertos están. Además, señalando cosas que son falsas. Yo no he visto a nadie cargando una molotov en la mano atacando a un policía. ¿Dónde están las molotovs? ¿Dónde están las monopods? Lo que hay son armas defensivas. Hay escudos, sí, cualquier cantidad. Hay palos, sí, pero bombas molotov, yo no he visto ninguna. Tan es así, señores, que el único policía muerto, de una manera espantosa, es porque lo mandan solo con otro compañero en un patrullero a una zona muy violenta luego de la muerte de 17 personas. Lo bajan del carro, lo desnudan, le pegan, lo queman, le disparan, al otro lo dejan escapar. Y hay que escuchar a los padres de ese policía. No han vuelto a declarar, han declarado una vez y nadie los ha querido volver a sacar. Porque lo que tiene que responder ahí el comando es por qué mandaron a esos dos policías solos, a una sola violentísima en Puno, que estaba en estado de ira y probablemente alcoholizada, luego de la muerte de 17 personas esa tarde. En el contexto completo, es el único fallecido. Y al frente tienes 48 fallecidos en acciones de armas de la policía y de las Fuerzas Armadas. Además de 10 más o 11 más por asuntos conexos. 47. Hay una desproporción. O bien muertos están. O sea, no se entiende que la acción delictiva en el Perú tiene un curso de acción. Yo cometo un delito, me tienen que detener, me tienen que meter presa, me tienen que condenar en un debido proceso, con mi abogado, con todo lo demás. Ese es el curso de acción. El peor de los asesinos del Perú, Abimael Guzmán, no tuvo pena de muerte. Una persona que tira una piedra en una carretera y rompe la luna de un carro o extorsiona a un chofer, tiene que ser detenida y tiene que ir presa, a la cárcel. Esa es la condena. A mí me hace gracia cuando la gente me dice, ¿y qué quieres? ¿Que le pidan permiso? ¿Que le pidan por favor? Yo sé que, ¿de dónde ha sacado esta gente eso? Tienes que ser un subnormal. Se llama entrenamiento policial para detener delincuentes. Entre la bala, ¿no es cierto?, y dejar que incendien un aeropuerto, hay como 25 pasos intermedios. Uno de ellos es cercar, identificar, detener, trabajar con inteligencia. Pero si la inteligencia es un general que dice que el amarillo es alegría, el rojo es sangre y el negro es muerte, no hay inteligencia alguna, pues. Lo que desnuda es la carencia de inteligencia que tiene la Policía Nacional. Eso es lo que desnuda el general. Y es una vergüenza. Ha dado para todos los memes del mundo, pero es una vergüenza. O que una libreta de una señora que financia pues medicinas, curaciones, movilidad, taxi, sea la financista de las protestas comunistas. ¿En serio? Y además lo que me hace gracia es que me dicen, no, pues después los jueces los liberan. Es que con esas pruebas, ¿qué juez va a condenar? ¿Qué juez puede condenar eso? Con esa porquería de pruebas, hagan bien su trabajo policial. Sean profesionales.
Es ridículo. No pongan a un muchacho que acaba de salir de la escuela de policía sin el entrenamiento y sin el equipamiento a responder a una turba, porque lo van a acabar lesionando. Y eso es culpa de los generales. Eso es culpa de los generales, de sus comandos. Así que bien claras las cosas, por favor. Así Estos es, Rosa policías María. jovencitos tienen papá, tienen mamá también, que están preocupadísimos porque a sus hijos los sacan a la calle con poquísimo entrenamiento y con poquísimo equipamiento. Y que ni siquiera tienen equipamiento para curarles las heridas después. Y que los mandan a lugares con una mala planificación. Muy mala planificación. Y sí, pues a veces se ponen nerviosos. Cometen errores. ¿Dónde está el comando ahí? Haciendo análisis semiótico. Qué vergüenza. Muy bien, ahora Nos sí nos vamos, vamos. Rosa María. Sí, nos vamos hasta el día de mañana, viernes. Cuídense bastante, que tengan un bonito jueves. Nos vemos. Chao, Rosa María. Chao, chao. Hasta aquí, A Pensar Más con Rosa María Palacios.